Hola jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Disculpe, Buenas me tardes, doctor. comenta el grupo H que están en la escuela y como está lloviendo no tienen buena señal de internet. Ok. ¿Cuál es el grupo H? ¿El que tuvo El de ciclos MAFE. clínicos? Sí, el que recién tuvo ciclos clínicos. Ok, bueno, muy bien. ¿Con qué cosa nos quedamos, Daf? Vamos a comenzar a ver cáncer de colon, doctor. Cáncer de colon. Cáncer de colon. Perfecto. Son del grupo C. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya estudiaron cáncer de colon? Uy, no se escucha. Pero Buenas bueno, tardes, doctor. hola, buenas tardes. Voy a hacer algunas preguntas antes. Bueno, algunos comentarios. Me parecía injusto que cuando ustedes tuvieron sus campos clínicos, pues tuviéramos clases y lo mismo sucedió esta semana. Por eso es que no tuvimos clases porque un grupo tenía sus ciclos clínicos, ¿no? Bueno, entonces, esa es primera. Segunda, espero que hayan estudiado todos cáncer de colon porque igual puedo preguntarles o que den el tema cualquiera porque es muy interesante. Es una de las neoplasias muy frecuentes, como ya saben, el equipo que lo va a exponer. Saben también que es, de acuerdo a las guías internacionales, todo paciente mayor de 50 años debe someterse como escrutinio a una colonoscopia. Hay un modelo, ¿verdad? Que lo van a describir, pero quisiera preguntarle, Zafra Ramírez Eliú. Sí, doctor. Ok, ¿cuál es el modelo de Vogelstein? La verdad no leí, doctor. Ok, Sí. perfecto. Algo bueno en esto es que contestaste rápido para que no me tarde, pero yo creo que mereces doble tache porque tuvimos 2 semanas, ¿no? Para leerlo. Eh, y lo mismo para, vamos a ver. Dorantes López, Cherlín. Ay, sí, doctor. A ver, espérame. Reyes Cabrera, Frida Josefa. Sí, doctor. Misma pregunta, por favor. Doctor, no leí. Ok, Josefa. Muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, eso es lo fundamental para entender lo que les estoy comentando de por qué se debe de pedir una colonoscopia. Hay una secuencia que se llama la secuencia adenoma-carcinoma, que es todo el trayecto, las mutaciones, hasta el desarrollo de un carcinoma. Entonces, para eso es importante conocer este modelo que les estoy explicando. Eso, como médicos generales, es importante que ustedes lo sepan. Hay diferentes tipos de lesiones. Hay cáncer de colon de origen polipósico y de origen no polipósico, que ya lo vamos a ver también. Y es una de las neoplasias más frecuentes, así es que qué mal que no hayan leído, es decepcionante para mí. Bueno, ahora, no es de medicina esto, sí es de medicina, pero no de la clase. Cada año hay una carrera del Día del Médico. Los que tengan Facebook, yo no tengo Facebook, no tengo WhatsApp, no tengo nada, pero hay un anuncio promocionando la carrera. Soy patrocinador con nuestro hospital para esta carrera. Entonces vamos a aparecer nuestro logo va a aparecer en la playera. Y siempre me da mucho gusto, independientemente de que yo les pregunte, ¿no? Esa es otra cosa. Creo que es el momento de ustedes de estudiar, de que haya una figura que haga presión sobre ustedes.
Aunque digan, ay, es muy malo, ay, nos pregunta. Pero creo que es el momento en que se les pregunte y se les presione cuando están estudiando. Acaba de pasar el examen nacional, sí saben. Y entonces hagan un sondeo ustedes, hagan un sondeo. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Para que se den una idea. Para el examen del ENARM no se estudia con un curso antes, no se estudia con 2 cursos, no. Para el examen del ENARM se estudia desde el primer día de la carrera. Desde el primer día de la carrera se estudia para el ENARM, para los que quieran ir al ENARM. Entonces, más bien para los que quieran aprobar el ENARM. Entonces, mm, creo que es momento de que uno los presione. Esa es una cosa. La otra es lo que les comento, la carrera del Día del Médico es el día 22 de octubre a las 8 de la mañana, allá en el llano. Todos están invitados, cordialmente invitados, forzosamente voluntarios, ¿no? No, tienen que ir, todos tienen que ir, todos tienen que ir. Yo no los voy a invitar a un cheletón, no los voy a invitar a eso, nunca los voy a invitar. Nunca, ni nunca voy a ir. Nunca he ido y nunca iré. Pero a la carrera del Día del Médico siempre he ido y siempre invito a mis alumnos. Entonces, siempre me da muchísimo gusto. Les vuelvo a repetir, la figura en este momento es que obviamente tengo que presionarlos, pero no nada más, no todo es medicina y así es que todos tienen que ir a la carrera. Los que quieran inscribirse y portar la playera donde va a estar mi logo, está bien. Yo no tengo nada que ver con la organización de la carrera, solo soy un patrocinador, ¿no? Pero ustedes pueden inscribirse o no inscribirse. Lo que sí no está permitido es que falten. Quiero que vayan, que estén, que corran, que caminen como quiera y que al final nos tomemos una foto. Eso para mí eh, creo que es una cosa que no se les va a olvidar. Debe haber deportistas entre ustedes y debe haber también quien no corra nada, pero no pasa, no pasa nada. ¿Ok? Quien no vaya, sí tiene -1. Y quien vaya, está muy bien, así es que vamos a hacer deporte. Y siempre los bromeo, les digo que el que no me gane está reprobado. Pero eso es una broma. Es una broma. Este, así es que ahí los quiero ver. Sin excusa ni pretexto, es día domingo a las 8 de la mañana, así es que ahí los voy a ver. ¿Ok? Qué ánimo y qué entusiasmo. Gracias por esa respuesta tan halagadora. Bueno, entonces vamos a continuar. Adelante, por favor. Sí, voy a empezar a compartir. Si en algún momento me trabo o algo, me dicen porque igual estamos en la escuela. A ver. Cuando Si se ve empiece a mi... hablar cada quien, me dice su nombre para que vaya tomando la nota correspondiente, por favor. Sí, doctor. Gracias. Me dicen si ya se ve. Ay, qué acabo de hacer. Ya. Aquí está. Ahí está. Sí se ve la proyección, ¿verdad? Bueno. Sí, Bueno, gracias. Bueno, doctor, buenas tardes, compañeros. Mi equipo, pues vamos a exponer lo que es el cáncer colorectal. Estamos constituidos por lo que es Ronaldo Reyes Mendoza, lo que es Hernández García José Magdiel y su servidor Franco López Carlos Alberto. Para entender lo que es el cáncer de colon o cáncer colorectal, tenemos que entender primeramente, ¿no?, qué es cáncer y qué es colorectal o qué abarca anatómicamente lo que es el colon y el recto. El cáncer, pues a grosso modo sabemos que es una neoplasia, ¿no?, o lo que es una proliferación indiferenciada de células. Y el colorectal es lo que vamos a ver aproximadamente qué es lo que abarca. La Dame definición, oportunidad. Regresa a tu diapositiva. sí. Es que Franco López, yo tengo aquí Franco Cabrera, Carlos Alberto. No se equivocaron, entonces, porque sí tengo, hay un compañero que se llama Franco igual, pero no se llama Carlos Alberto. A ver, Carlos Alberto Franco López. Sí.
Dame un minuto. Sí, no se preocupe. Luego, Josué Magdiel Hernández García Sí, y Ronaldo Reyes Mendoza. Bueno, ¿quién va a empezar a hablar? sí. Yo, doctor Franco López Ok, Carlos. adelante. Sí. Bueno, pues ya habíamos visto una breve introducción. Aquí vamos a ver lo que es la definición de la guía de práctica clínica, ¿no? Nos menciona que el cáncer colorectal o adenocarcinoma colorectal, colorectal es un tumor maligno que se origina dentro de las paredes del intestino grueso. Más adelante vamos a ver dentro de estas paredes hasta dónde limita y cuándo se considera un adenocarcinoma o cuándo es un adenoma, ¿no? También mencionaba lo que es la guía de práctica clínica, entender que lo que es el cáncer colorectal es exactamente eso, colon y recto. No va a abarcar lo que es el intestino delgado ni tampoco lo es el conducto anal y va a englobar lo que es el colon y el recto en uno mismo porque su presentación o al momento de su patología se va a presentar o van a tener características muy similares. Sin embargo, cuando vamos a ver en lo que es el tratamiento, van a tener un abordaje o van a tener pues un manejo diferente. Pero al momento de lo que es su presentación y su clínica, pues nos van a dar como, por así decirlo, de manera similar y por eso se engloba en uno mismo lo que es el cáncer colorectal, lo que abarca todo el colon y parte del recto, ¿no? Rápidamente una anatomía súper general, rápida, menos de 10 minutos para entender a nivel general, por así decirlo, y porque vamos a hacer menciones a nivel clínico, ¿no? Rápido, pues tenemos lo que es el ciego, lo que empieza ahí, a partir de ahí empieza lo que es el colon, la porción ascendente, lo que es el colon transverso, la porción descendente, el sigmoides y el recto propiamente, ¿no? Que se va a encontrar en esta porción. Más adelante, cuando hablemos de la vascularización, voy a hablar las importancias que tienen en cada estructura y así como vamos a ir viendo los tipos de diseminación que tienen, ¿no? Y en dónde se encuentra cada una. Hablando de la irrigación, tenemos que la irrigación a grosso modo va a ser por las mesentéricas, tanto superior como inferior. En la superior, pues vamos a tener lo que es su inicio, ¿no? Lo que es una ileocólica, que va a estar de esta porción, y propiamente, ¿no? La cólica derecha, la cólica media, y después tenemos la mesentérica inferior, que va a tener pues la cólica izquierda superior y la cólica izquierda inferior. La superior va a ser propiamente la izquierda, y la inferior pues se va a dividir en 3 sigmoideas y una rectal. Aquí hay un punto importante, ¿no? Por ejemplo, vemos acá, es una anastomosis. Esta anastomosis se va a llamar o se conoce como arco de Riolano. En esta anastomosis, pues tenemos lo que es la comunicación, ¿no? Entre lo que es la mesentérica superior por parte de la cólica media y la mesentérica inferior por parte de lo que es una rama superior de la izquierda, ¿no? De la cólica izquierda. ¿Por qué es importante este punto? Porque a nivel, por ejemplo, a nivel del arco se llama arco de Riolano, a nivel del colon se va a conocer como punto de Griffith. Es el punto donde se comunica o existe esta anastomosis, ya que existen variantes que no va a existir esta anastomosis. Y cuando no existe esta anastomosis, cuando veamos el procedimiento quirúrgico, se tiene que ir viendo correctamente cómo está el desplazamiento de las arterias para ver hasta dónde pues, se va a retirar, ¿no? O se extirpa esta expresión. ¿Por qué? Porque si no existe esta Quiero hacer anastomosis... una pregunta, una correlación anatómica a Ibáñez Hernández, Ana Belén. Sí, doctor. Ok, ¿qué importancia tiene esto, Ana Belén? ¿Qué importancia Eh, tiene lo que es la irrigación desde el pues punto de vista oncológico, eh? sí, pues nos va a ayudar, por ejemplo, en el tratamiento quirúrgico para saber en qué área, por ejemplo, hay tumores que son polipócipos y no polipócipos. Entonces, algunas intervenciones requieren que haya esta sección de estas estructuras y pues para saber pues cómo está irrigado y no ocurre. En toda cirugía se va a cortar, ¿no? En toda cirugía se va a seccionar. ¿Cuál es la importancia de saber la irrigación? Es decir, ¿de qué nos sirve a nosotros desde el punto de vista oncológico? O sea, aterrízalo en cuanto al punto de vista oncológico. Pues a saber sus vías de diseminación, ¿Mm? em, porque como en cáncer avanzado, pues se va a diseminar estructuras adyacentes Bueno, entonces y contiguas. Entonces, yo lo que quiero llegar es a la parte del tratamiento ajá, enfocado desde ahorita en la anatomía. ¿Para qué nos va a servir conocer la anatomía? Entonces, respóndeme, ¿cuántos relevos ganglionares hay en el colon?
Hay, seis, ¿Cuántos y cuáles son? Pues, o sea, es rapidito. sí, son, cinco. Bueno, no, no, doctor, la verdad es que, Ok, la verdad es que, ¿qué? no, los confundí con los del estómago, pero no. No, y en el estómago son No, es que, 16. ajá, son 16, pero Ok, primero son seis, perigástricos y después extragástricos, y entonces, pues los confundí, es pero otra no. cosa. El Ajá, estómago es sí, otra cosa. sí, doctor, disculpe. Andrea Joana Martínez Sí, López. doctor. Ok. ¿Cuáles son los relevos ganglionares en el colon? La verdad no lo leí. Ok. Joana, ¿verdad? Andrea Joana. Sí, doctor. Ok. Miren, jóvenes. A ver. eh, Ustedes tienen una gran ventaja, pienso yo, ¿eh? Pienso yo. Desde mi punto de vista, tienen una gran ventaja porque tienen la clave del examen en sus manos desde el primer día, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, no veo que asientan las cabezas, pero bueno. ¿Por qué? Porque tienen un temario que se repartieron y tienen su tema desde el primer día. Eso es tener la clave del examen. ¿Qué tanto quieren sacar en su examen? Pues va a depender de cada quien. Pero hacen trampa porque solo estudian su tema y no estudian nada más. Y eso me doy cuenta ahorita que es muy triste ver que no hay esa hambre de conocimiento. No por mí, pero creo que estamos mal en esto. Ahora, la anatomía, no es que yo me aprenda la anatomía descriptiva y ustedes, su cabecita, debe pensar más allá de que, a ver, me dan la clase, apunto esto y esto me preguntan y se acabó. Tienen que relacionarlo. Hay cuatro relevos, que es el bicólico, paracólico, intermedio y principal. Son los grupos ganglionares. Y esto va hasta la raíz, que se llama del mesenterio. Ahorita está hablando su compañero desde la irrigación. Vamos a llegar al drenaje. El drenaje venoso es donde van pegadas estos ganglios a estos trayectos venosos. Y la llegada a la raíz del mesenterio es justamente lo que es un principio quirúrgico que hay que quitarlo desde la emergencia o desde la llegada, porque se van a llevar todos estos relevos ganglionares. Esto es un principio oncológico. No les estoy diciendo la técnica o cómo le cortan o cómo le ligan. No, 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 no. Pero es el conocimiento que ustedes deben de tener para o por qué es importante la anatomía, que ahorita está con la irrigación, pero falta el drenaje. Y es ahí cuando nosotros decimos, ¿hacia dónde van a drenar? Es importante. ¿Dónde está? ¿Qué parte irriga la mesentérica superior? ¿Qué parte irriga la mesentérica inferior? La mesentérica inferior irriga el tercio superior del recto y tiene otra irrigación, la parte media y distal del recto. Son características anatómicas que de acuerdo a su drenaje van a tener un comportamiento diferente. Eso es su pensamiento, no para que se aprendan así tal por cual la anatomía, sino que es importante para que ustedes sepan dónde buscarle. ¿Ustedes creen que sea lo mismo tercio distal de recto que recto superior? No es lo mismo ni anatómicamente, ni desde el comportamiento, ni desde el tratamiento. Bueno, adelante, por favor. Sí. Bueno, pues ya habíamos mencionado, ¿no? Lo que es el arco es importante a la hora de la disección, porque si no existe esta anastomosis y cortamos una porción, al no existir este complemento por parte de la mesentérica inferior o por parte de la
mesentérica superior, dependiendo de la porción que cortemos, vamos a presentar lo que es una necrosis, ¿no? En esta extensión. Entonces es importante cuando al momento de la disección ir viendo bien el trayecto de las arterias. Lo mismo va a ocurrir a lo que es a nivel de esta porción, ¿no? Donde están las sigmoideas, donde existe la anastomosis de la rectal superior con la tercera sigmoidea, va a existir igual, se va a llamar punto de Sudeck. Igual hay variantes en las cuales no existe esta anastomosis y es importante ver dónde queda o hasta dónde irriga las arterias cuando no se anastomosa para ver en qué porciones se van a cortar. A nivel del recto, como bien lo mencionó el doctor, su irrigación por parte superior del recto lo vamos a dividir en 3 porciones, superior, medio e inferior. En la porción superior va a estar irrigada pues, por lo que es la mesentérica inferior. Sin embargo, en su porción media va a estar irrigada por lo que es una rama de la ilíaca. Y en su porción inferior lo que es una rama de la pudenda. Y esto es importante porque a la hora del drenaje sabemos que el drenaje va acompañado de las arterias y vamos a ver cómo se va a presentar estas diseminaciones, ¿no? Como les mencionaba, vamos a ir viendo cómo se va diseminando o las formas de diseminación que tiene el cáncer de colon. Y aquí pues una imagen, ¿no? Porque no es lo mismo la ilustración que verlo ya en vivo, ¿no? O sea, aquí se ve todavía bonito porque nos los pintan de rojo y azul. Sin embargo, pues no es como que se vea así ya en vivo, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo no es lo mismo y tenemos que ver las diferentes variaciones que existen. Un ejemplo de las variaciones, lo que es la cólica derecha y la ileocólica nacen directamente de la mesentérica. Sin embargo, aquí podemos ver que la cólica media con la ileocólica nacen de un mismo tronco común y desde ahí empezamos a ver que ningún paciente es igual, no porque la ilustración nos diga de una forma quiere decir que es de esa manera. Ahora vamos con el drenaje venoso y vamos a empezar con una de las vías de diseminación que es la hematógena, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque aquí podemos ver, ¿no? Lo que es el colon en sus porciones, tanto por lo que es la mesentérica inferior, que va a seguir, por así decirlo, el trayecto de las arterias, pero la mesentérica inferior se va a unir con la esplénica para después juntarse con la superior y juntar la porta. Y todo lo que es el resto o el inicio de lo que es el colon derecho, por así decirlo, se va a estar irrigado por lo que va drenado por la mesentérica superior y pues por eso mismo que se va directo al hígado, va a presentar aproximadamente en sus metástasis, el hígado abarca hasta un 45%, siendo pues el principal órgano. ¿Por qué? Porque todo su drenaje de lo que es el colon se va a ir directamente a lo que es el hígado. Y aquí mencionábamos la importancia del drenaje o la irrigación de lo que es el recto, porque si bien lo que es el recto superior va a estar va a estar drenado igual por la mesentérica inferior, lo que es la porción media y la porción inferior van a estar drenados de diferente forma, porque si vemos que se drena la cólica igualmente a las ilíacas al final, pues van a drenarse a la vena cava y por lo tanto de esta manera se va a dar lo que es la metástasis cuando ocurre a lo que son los pulmones. Entonces pues vemos que la metástasis pulmonar se da principalmente, o no principalmente, pero se da por lo que es la parte inferior de lo que es el colon a través de las venas cavas, ¿no? Va a omitir lo que es esta porción o esta parte donde llega el hígado y sale por las venas hepáticas, ¿no? Sino que se va a ir directamente a las ilíacas cavas y esta va a dar una metástasis a los pulmones, a diferencia del hígado que se va a dar por lo que son su drenaje principal de lo que es el colon. Y aquí tenemos lo que es el drenaje linfático, como había mencionado el doctor, tenemos lo que son los 4 grupos. El epicólico va a ser aquel que va a estar directamente en contacto con lo que es el colon, ¿no? Son nuestros que van a estar acá. Los paracólicos van a ser aquellos que van a estar justo en la adyacentes, ¿no? Vecinos, justo aquí donde ya empiezan los relevos. Tenemos los intermedios. Dentro de los intermedios, pues vamos a tener, pues cada, por su nombre, ¿no? Los ileocólicos, los sigmoideos, los de la cólica media, los cólica derecha. Y posteriormente tenemos los mesentéricos, tanto inferior como superior. Y aquí pues se pueden ver mejor, ¿no? Por ejemplo. Y después vemos aquí la relación directa o cómo se tiene su drenaje a lo que es la cisterna de Beckett o cisterna de Kilo, ¿no? Que va ya a drenar por lo que es el conducto torácico. Aquí importante no se ve, pero lo que es es muy importante porque mencionaba la literatura que lo que es la porción inferior del colon, del recto, disculpen, la porción inferior del recto va a drenar a los ganglios inguinales superficiales, no va a drenar hacia estos que se encuentran profundos en el abdomen, va a drenar a los que se encuentran superficiales en el espacio inguinal. Por lo tanto, cuando tengamos una patología así rápidamente, lo que es una clínica, ¿no? Alteraciones de las heces, por ejemplo, también podemos tener lo que es sangrado en las heces y presenta lo que es la inflamación o aumento en lo que son los ganglios inguinales superficiales, ya podemos hacer una correlación clínica que puede hablarse de lo que es un colon o que el tumor esté a nivel de lo que es la porción del recto inferior. Pero pues aquí no se ve, ¿no? Pero ya era como mención dentro de lo que es el drenaje linfático. Ya vimos lo que es la diseminación hematógena por parte de las venas, la diseminación linfática, que es la que estamos viendo adelante,
y más adelante vamos a ver lo que es su diseminación, sus demás diseminaciones que tiene lo que es el cáncer colorectal. La inervación rápida, intrínseca y extrínseca, ¿no? Para lo que es parasimpático, simpático, lo que va a inervar lo que son los plexos mientéricos, tanto submucosos como mucosos, rápido. Y las relaciones, pues aquí vemos, ¿no? Estamos aquí diseccionando completamente lo que es mantenemos parte del recto y diseccionamos lo que es el colon y vemos su íntima relación que tiene, ¿no? Por ejemplo, a nivel del mesocolon transverso, vamos a tener lo que es todo, o va a atravesar parte de lo que es el duodeno, todo lo que es el páncreas, hasta su cola, hasta la cabeza, va a tener una relación con lo que es el riñón, aquí pues también retiramos el hígado, pero va a tener una relación, ¿no? ¿Y por qué es importante sus relaciones? Porque aquí vamos a hablar de las diferentes o las demás formas de diseminación. Tenemos lo que es la por contigüidad, que va a tener pues la relación que va a estar directamente pegadas, ¿no? Un ejemplo de ellos mencionaba que es la vejiga en cuestión de los varones y en el útero en cuestión de las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se encuentran íntimamente relacionados. Y la otra diseminación, pues como habíamos visto que lo que es la transelómica va a ser pues características de las serosas y todo aquello que recubre a lo que es el colon, bueno, no todo, pero gran parte del colon y parte de lo que es el mesocolon sigmoides, mesocolon transverso, es una serosa y por lo tanto nos puede dar lo que es la diseminación pues transelómica. Y histología solamente es esta porción porque más adelante vamos a hablar cómo abarca completamente, pues vemos que la histología es igual que el resto del tubo digestivo, mucosa, submucosa, muscular de la mucosa y una serosa. Ahora vamos a hablar de lo que es la epidemiología. Por ejemplo, este estudio pues está del Globocan, ¿no? 2020, que pues son los más recientes que encontré, y hablamos a nivel mundial, ¿no? Tanto casos nuevos como pues casos de difusión, ¿no? Muertes. Y aquí es algo curioso, pues tenemos que a nivel mundial es el tercer lugar, ¿no? Después de lo que es el de mama y el pulmón. Y pues en muertes pues vemos que es el segundo lugar. Y si nos damos cuenta, la cantidad pues es 1.931.000, redondeándolo así de manera rápida, pues puede, digamos, 2 millones, ¿no? Y en difunciones pues tenemos 935, pues redondeándolo pues podríamos decir que puede llegar hasta 1.000.000. Damos en cuenta que de la cantidad de casos nuevos con la cantidad de muertes es aproximadamente de un 50%. Entonces desde aquí vamos viendo cómo es de peligroso o cómo es este cáncer, y más adelante vamos a ir a ver por qué existe esta gran este riesgo, ¿no? De que cuando se presenta el cáncer pues igual pues es muy, muy riesgoso. Esto es a nivel mundial. Ahora vamos a ver a lo que hace a nivel nacional. Esto es a nivel nacional en cuestión de México. Pues vamos a tener una relación mujer-hombre 1 a 1. En realidad la relación es 1.13. ¿Pero por qué lo redondeamos a 1.1? ¿No? Porque en sí la diferencia que existe entre casos nuevos, por ejemplo acá, masculinos que tenemos, ¿no? Son 7.936. Y en casos femeninos, pues es 6.000, ¿no? 965. Pues creo que era una diferencia de 970 y tantos, ¿no? O sea, como 1.000, pero pues viene siendo casi la relación 1 a 1 en cuestión de masculino y femenino, ¿no? Sin embargo, vemos cómo en cuestión de masculino es el número 2, seguido de próstata, y en cuestión del femenino es hasta el número 4, ¿no? Por abajo de lo que es mama, el cáncer cervicuterino, el de tiroides y pues después viene el de colon. Su incidencia menciona que es de 64 a 75 años, eso nos mencionaba lo que es la literatura del Levita, ¿no? Pero lo que es el INCAN, lo que es el Instituto Nacional de Cáncer, nos marca que es 54 años, y esto igual lo vamos a ver como mencionó el doctor, ¿no? Cuando vamos a ver que pacientes mayores a cierta edad ya se les indica o se les recomienda, ¿no? Lo que es una colonoscopía. Y pues su letalidad, ¿por qué su letalidad? Vemos acá que de los casos nuevos, tanto en mujeres y en hombres totales en 11.191, y las defunciones totales en ambos géneros es de 6.000, sacando la relación es del 55%, por lo tanto pues vemos y vamos a ver por qué existe esta alta letalidad, ¿no? O esta alta incidencia en la muerte de los pacientes. Igual vamos a ver por qué la gran diferencia, ¿no? Dirán 54 años, 64, 75, pues sí es casi 20 años de diferencia entre 54 y 75, pero vamos a ver por qué, porque cuando veamos la evolución de vamos a ver el tiempo que se lleva, porque conforme vayamos viendo, el cáncer de colon es una presentación a través de mutaciones acumulativas. Aquí pues lo que les mencioné anteriormente, el masculino y el femenino, y aquí vamos a entrar a lo que es la etiopatogenia. En la etiopatogenia pues vamos a abordar lo que es la etiología, ¿no? Los factores de riesgo, la fisiopato y pues el inicio en sí cuando ya está establecido el adenocarcinoma o cáncer, ¿no? Antes de eso pues es un adenoma y pues se va a considerar pues no propiamente un cáncer. Dentro de la etiología pues vamos a tener las literaturas, nos marcaban cuatro etiologías, ¿no? Sin embargo aquí les agregué lo que es las infecciones y entre paréntesis luego les explicaré por qué. Tenemos lo que es esporádicos. Los esporádicos van a ser aquellos que van a
a salir o el paciente va a debutar con ellos sin un antecedente previo, ¿no? O que el cáncer va a salir en ellos. No es como que mi hermano, mi tío, mi padre, sino que va a debutar en ellos y vamos a ver por qué o cuáles son los factores que influyen principalmente en estos. Los familiares y hereditarios, pues vemos, muchos pensaríamos familiares, hereditarios viene siendo lo mismo, pero no. La literatura nos marcaba que los familiares, si bien son van a ser alteraciones o mutaciones que van a ser específicas, van a ser o aún no son definidas, a diferencia de la hereditaria que ya son definidas. Igual vamos a ver cuáles son. En familiares pues tenemos lo que es la adenomatosis polipócea familiar, igual vamos a mencionar de él adelante, y en hereditarios vamos a tener dos divisiones, ¿no? Los que van a presentar pólipos y los que no presentan pólipos, y dentro de cada una de las características, ¿no? Dentro de los que presentan pólipos tenemos como lo que es el síndrome Peutz-Jeghers, que igual vamos a mencionar pues un poquito rápido de él. Tenemos el síndrome de Gardner, el síndrome de Turcot, y en los no polipósicos, el ejemplo más claro, tenemos el síndrome de Lynch, el cual va a estar dividido en tipo 1 y tipo 2. Igual adelante, pues ya los voy a mencionar a manera rápida, ¿no? Las enfermedades inflamatorias intestinales, aquí nos mencionaba lo que es la colitis ulcerosa crónica, o también lo que es la enfermedad de Crohn, ¿no? Principalmente el 80-85% de los cánceres de colon va a ser esporádicos, y ya el resto se va a dividir entre ellos, siendo un 10% lo que son los hereditarios, y el resto se va a dividir entre los demás. E infecciones, ¿por qué? Porque si bien había literaturas que lo mencionaban, todavía no está considerado parte de su etiología, porque no existe como estudios claros, ¿no? Un ejemplo de ellos, pues mencionaba lo que era el papiloma humano. Si bien el papiloma humano en cuestión del femenino se vio opacado a nivel del cáncer cervicouterino, se puede o se demostró, bueno, se puede inducir o se ha dicho de que también puede llegar a desarrollar lo que es un cáncer de colon, pero pues no es nada conciso. Así como también lo que son pacientes que tienen o debutan con lo que es el Streptococcus bovis. ¿Por qué? Porque se ha visto que pacientes que tienen lo que es cáncer de colon, en sus heces viene lo que es esta bacteria, ¿no? Entonces, pues no saben si es mucha coincidencia o si tiene alguna relación por parte de esta bacteria que genere o que induzca lo que es la producción del cáncer de colon, y así también como lo que es a nivel parasitario la esquistosomiasis. Este es un parásito que igual vamos a ver cuando veamos en los factores de riesgo, que va a instaurarse dentro de la mucosa, ¿no? Dentro de lo que es esta porción del colon, y nos va a generar a través de estas inflamaciones y diferentes procesos lo que es el cáncer de colon, ¿no? Pero pues como tal está en paréntesis porque como tal no es nada establecido, a diferencia de las anteriores 4 que sí están establecidas. Hablando de los hereditarios, como les había mencionado, ¿no? Tenemos los que son los poliposos, y un ejemplo de ellos, pues tenemos el síndrome de Turcot, y aquí pues vemos rápidamente, ¿no? Lo que es un gran esquema. ¿Por qué? Porque van a ser hay varios, ¿no? Hay varios síndromes, o hay varias cosas o enfermedades que nos van a propiciar que desarrollemos un cáncer de colon, y cada uno va a tener alteraciones en diferentes genes, va a tener pues mutaciones, va a tener polimorfismos y nos va a afectar. Tomemos en cuenta que los principales o como que los genes clave es el APC, que es la adenomatosis poliposis coli, y lo que es el P53. Igual cuando expliquemos, como vimos con el doctor, el modelo de Volheistein, lo voy a explicar cómo ocurre o por qué son clave estos genes. Un ejemplo, el síndrome de Turcot. El síndrome de Turcot va a ser aquel que vamos a tener, aparte de lo que son pólipos colónicos, vamos a tener también adenomas o tumores a nivel del sistema nervioso. Va a estar dividido en Turcot 1 y 2. El 1 va a ser hereditario, va a ser recesivo, a diferencia de lo que es el tipo 2, va a ser dominante, autosómico dominante, y es aquel del que vamos a hablar, del autosómico dominante. Pero pues así es rápidamente, ¿no? Va a tener esta alteración y va a generarnos lo que es la incidencia a los pólipos en el colon. Igual el de Peutz-Jeghers igual nos va a presentar lo que son tumores o pólipos, pero estos van a ser armantosos, no van a ser como tal adenomatosos, que en sí lo que es la enfermedad de cáncer colorectal se va más a lo que es al adenomatoso o al pues propiamente glandular, ¿no? También un ejemplo tenemos el de Gardner, que va a ser aquel que nos va a producir no solamente tumores a nivel del colon, sino también a nivel de los huesos, a nivel de lo que son tejidos blandos, a nivel de lo que eso nos va a afectar también lo que es parte de lo que es la retina, ¿no? Y así podríamos seguir hablando de lo que son todas estas y más todavía, ¿no? Hay muchos más síndromes o muchas más enfermedades que nos van a propiciar, pero pues en sí vamos a hablar de manera rápida, ¿no? O mencionarlo simplemente.
Y también tenemos lo que es el síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch vamos a tener tipo 1 que habíamos mencionado, el cual su característica de los hereditarios van a ser no van a presentar pólipos. Entonces, igual cuando veamos las características de los adenomas, vamos a ver los que van a tener lo que es un apéndice, o van a resurgir a partir de lo que es un apéndice, y los que van a ser sésiles, o van a ser a borde o a nivel de lo que es la pared abdominal o a pared de la mucosa, perdón. ¿Qué más? Ah, sí. Y sería esta parte, ¿no? Por ejemplo, voy a mencionar un ejemplo de lo que es una alteración, ¿no? Vamos a tener polimorfismos. Uno de ellos va a ser lo que es el polimorfismo en lo que es un gen que va a codificar para lo que es el glutin 5S reductasa, el cual en sí su nombre o su función de va a ser un antioxidante, el cual nos va a ayudar, ¿no? Cuando tenemos lo que es la cadena de respiración. Entonces, pues tenemos lo que son las especies reactivas de oxígeno. Si no tenemos este antioxidante, las especies reactivas de oxígeno van a alterar o van a dañar el ADN y van a empezar a dañar lo que es el ADN a nivel de lo que son las células del colon. Y es aquí lo que les mencionaba, el cáncer de colon no es como que surja de la noche a la mañana, tiene un proceso y es un proceso largo. ¿Y por qué? Porque van a ser mutaciones o polimorfismos acumulativos. Va uno tras otro, uno va a generar otro y así sucesivamente hasta generar un descontrol, y vamos a tener lo que es ya el adenocarcinoma, o cuando va a encontrarse de manera indiferenciada, ¿no? Ese es un ejemplo. También teníamos lo que es el ejemplo de ¿cuál verás? Lo que tenemos lo que es la enzima que va la transferasa, que va a formar los folatos. Entonces, lo que son los folatos sabemos que también va a ayudar en lo que es el crecimiento, ¿no? Entonces, al tener alteraciones en estas enzimas o en estos genes que van a codificar para estos, vamos a tener alteraciones generales, ¿no? En lo que son las células, y poco a poco se van a ir teniendo lo que son estas alteraciones o estos daños. Y aquí pues igual vemos otra vez, ¿no? Rápidamente, pues lo que son a nivel de los poliposos con amartomatosos, igual más adelante vamos a ver los diferentes tipos, y las causas familiares, no familiares, ¿no? Dentro, pues les digo, si abordáramos todo, pues no acabaríamos en este momento, no acabaríamos hoy. Son muchos y pues los mencionaba de manera rápida y les mencionaba unos que otros, ¿no? En qué consiste cada uno. Y ya tenemos lo que es los factores de riesgo. En los factores de riesgo, pues mencionábamos o les mencioné que era importante a nivel de los esporádicos. ¿Por qué? Porque aquí está como una porción clave, ¿no? La dieta. La dieta a nivel de los esporádicos, que son la mayoría, y se van a ver mayormente influenciados por lo que es la dieta. Pero vamos a ir abordando uno por uno. Vamos a dejar la dieta al último, ¿no? En cuestión de raza y etnia, la raza mencionaba que lo que son las personas afrodescendientes van a tener una mayor incidencia de desarrollar esto, debido a que sus genes, o lo que son, pues sus genes principalmente, o su evolución no les permite un correcto, pues control a través de lo que son sus mutaciones que van a llevar a cabo de sus células, y pues dentro de ellas pues están las del colon, ¿no? En las etnias mencionaba o hacía mención de lo que es los judíos, ¿no? No principalmente, pero los judíos, y mencionaba parte de ellos los ortodoxos, pues sabemos que dentro de ellos pues incluso hay ocasiones en las que pues hay consanguinidad, ¿no? Por su estricta forma de llevar lo que es su religión en los judíos ortodoxos. Entonces pues puede que ir desarrollando, y va a haber un punto en el que exista una mutación, y esta pues va a empezar la cadena, ¿no? Va a empezar todo lo que son los escaloncitos para llevar lo que es el desarrollo. Y también dentro de las etnias, por ejemplo, hacía mención también en religiones, ¿no? O diferentes tipos de etnias religiosas. ¿Por qué? Porque mencionaba que dependiendo también del tipo de etnia, un ejemplo mencionaba, creo que eran los mormones, ellos llevan una dieta una dieta controlada, una dieta saludable, por lo tanto va a reducirles el riesgo a ellos. Cuando veamos de dieta vamos a ver cómo reduce el riesgo. Los socioeconómicos. ¿Por qué los socioeconómicos? Porque vamos a ver que los socioeconómicos, si tenemos una economía relativamente estable, nos va a propiciar, nos va a dar lo que es un ambiente bien, y dentro de esos ambientes va a venir lo que es el consumo de alimentos, y dentro de ellos pues vamos a poner o tener la facilidad de consumir alimentos pues procesados, alimentos ricos en grasas, ricos en carbohidratos, alimentos pues que no son en sí bien o saludables del todo al 100%. Entonces, la socioeconómico nos ayuda, nos favorece, por lo tanto es un factor de riesgo. Ambientales igual, ¿no? El lugar donde se trabaja, el lugar a lo que se dedica la persona. Un ejemplo rápido, pues podría ser láminas de asbesto, ¿no? Pareciera poco, pero poco a poco van a ir alterando. También mencionaba los labores, por ejemplo, los que trabajan en gasolinerías. En un ejemplo, las mujeres son las que pueden llegar a desarrollar lo que es un cáncer de ovario, ¿no? Y pareciera poco, pero a la larga, bueno, con un tiempo prolongado, trabajando en estas estaciones de gasolina, pues puedes desarrollarlo, y no solamente lo que es a nivel de ovario, es el ejemplo que más se maneja, pero igual puede llegar a desarrollarse a nivel de lo que es el colon.
geográficos. Los geográficos aquí es importante, ¿por qué? Porque les mencioné hace rato sobre el parásito que nos va a generar la esquistosomiasis. Y este parásito se va a encontrar a lo que es a nivel mediterráneo o en las porciones de lo que es Europa, en estas porciones en relación con el Océano Índico. Y porque pues se puede decir que es endémico de ahí ese parásito, ¿no? Entonces, pues esas personas que se encuentran geográficamente en esos lugares, pues van a tener lo que es esta predisposición por este parásito al momento de pues infestarse por ellos. Igual mencionaba que a nivel geográfico son los japoneses. ¿Por qué? Porque los japoneses anteriormente su dieta pues era muy diferente a lo que es la dieta de este lado, ¿no? Todo lo que es América, el lado occidental, perdón. Del lado occidental. Entonces, pues actualmente los japoneses o esas porciones de esas regiones han adoptado lo que es la dieta pues estadounidense, que es rica en grasas, hamburguesas, pizzas o diferentes comidas que no son propicios y sin embargo por su evolución o por su largos años que ellos han tenido una dieta diferente, al momento no tienen una correcta adaptación o su cuerpo no ha generado los suficientes enzimas, por así decirlo, o la suficiente adaptación para poder digerir ellos y por lo tanto cuando veamos en la dieta cómo influye las grasas, las proteínas, los carbohidratos, todo lo que va a afectar para que genere. Entonces, a geográfico, si estamos en una región japonesa que genéticamente no tienen lo que es estos mismos beneficios a lo que es del lado estadounidense, por ejemplo, pues sí van a tener una mayor incidencia o van a ser más propicios a generar lo que es el cáncer de colon rectal. Y los antecedentes que vimos anteriormente, ¿no? Que familiares, hereditarios, todos aquellos que ya pues se encuentran propiamente dentro del paciente. Y ahora vamos a abordar lo que es la dieta de manera más importante. En la dieta, pues vamos a ver los que aumentan la incidencia y disminuyen. ¿Por qué? Porque pues tanto diferentes consumos de alimentos pues van a darnos, ¿no? En lo que es la hipercalórica, nos mencionaba, ¿no? O sea, hay cosas que van a estar relacionadas. La hipercalórica, también como que la diabetes, ¿no? ¿Por qué? O el consumo alto de azúcares. Porque mencionaba que cuando tenemos un alto consumo, pues vamos a desarrollar lo que es una resistencia a la insulina. Y dentro de la resistencia a la insulina también va a existir la producción de un factor que va a ser el factor de crecimiento similar a insulina y el cual va a producir o va a ayudar a un factor, bueno, va a ayudar a la proliferación de células. Y dentro de estas células que se encuentran, pues tenemos a lo que son las células del colon. Y eso pues abarcaría parte de lo que es tanto la diabetes, desde que tenemos la resistencia a la insulina, como la dieta hipercalórica, ¿no? ¿Por qué? Porque pues vamos a empezar a tener esta producción de lo que es el factor similar a insulina. El consumo de carnes rojas, ¿no? O carnes procesadas igual. ¿Esto por qué va a tener importancia? Porque pues a través de estudios se ha visto cómo, aunque sea carnes de diferentes animales, van a tener diferentes componentes que nos van a afectar. Un ejemplo en un estudio que se hizo era que lo que es el consumo de carnes por parte de porcinos iba a haber o va a tener una mayor incidencia en el cáncer de recto, a diferencia de lo que es la carne de cordero. El consumo de carne de cordero nos va a aumentar la incidencia, pero en el desarrollo de cáncer de colon. Igual vamos a ver lo que son las grasas, tanto pues sí grasas saturadas como lo que es la obesidad, ¿no? O el sedentarismo. ¿Por qué? Porque el consumo de altas grasas, pues cuando lleguemos a nivel de lo que es el intestino, cuando empiezamos a su proceso para poder ser metabolizadas, va a haber una mayor producción de ácidos biliares y vamos a tener una característica muy importante. Cuando lleguemos a lo que es cuando llegue lo que es el bolo alimenticio de altas cantidades de grasa, va a llegar al colon, ¿no? Y vamos a tener, pues parte de la microbiota que tenemos, vamos a tener células anaerobias y estas van a tener una mayor proliferación para poder metabolizar lo que son las sales biliares. Sin embargo, al haber tantas o al existir una gran concentración de grasas, pues también vamos a metabolizar estos sales biliares, las bacterias de la microbiota, a factores cancerígenos y van a empezar a afectar lo que son parte de las células del colon. El consumo excesivo de alcohol, pues parte del alcohol, pues sabemos que uno de sus metabolitos es el acetazolamida, no es la acetazolamida, perdón, es el acetoaldehído. El acetoaldehído va a ser también a nivel, o daña también lo que es la cadena, ¿no? de ADN, y pues vamos a empezar a generar lo que son las mutaciones, y pues el cigarro, ¿no? Lo que el cigarro, pues ya habíamos visto, más de 70 sustancias que contiene lo que es el final cigarro, pues van a ser cancerígenos y también pues vemos que van a ser inmunosupresores, por lo tanto que van a alterar o van a inmunodeprimir nuestro sistema y pues si tenemos alguna célula pues ya dañada o que va a empezar, pues no, nuestro sistema inmune deprimido no va a ser capaz de atacar, ¿no? O poder detener lo que es esta proliferación. Esto es a nivel de una dieta pues inadecuada.
Y a nivel de una dieta, pues vamos a mencionar unos, no todos, ¿no? Pero, por ejemplo, la dieta rica en fibra es muy curioso, ¿no? Porque lo viene entre paréntesis. ¿Y por qué viene entre paréntesis? ¿Por qué? Porque se tiene la creencia que si se tiene una alimentación rica en fibra, pues también podemos aumentar lo que es el tránsito intestinal, también vamos a tener una mejor microbiota, entre otros factores. Sin embargo, se hizo un estudio y en este estudio se le realizó a 90,000 personas durante 16 años, de entre 34 años a 50 años. Y en este periodo pues se vio que no existió, si bien no aumentó la incidencia, tampoco disminuyó la incidencia. Entonces por eso se mantiene como que entre paréntesis, porque si bien no aumenta, tampoco pues me disminuye la incidencia, a diferencia de lo que son los antioxidantes. Ellos pues sabemos antioxidantes pues van a eliminar, ¿no? los especies de oxígeno y pues por lo tanto estos ya no van a afectar a lo que es nuestro ADN. Esto sí es importante. ¿Por qué? Porque las frutas y verduras frescas mencionaba, ¿no? Que a varios pacientes se les dio varias personas en otros estudios se les daba lo que era una alimentación mediterránea, que constituye frutas, verduras, y se les anularon. Bueno, también se manejaba lo que era alcohol, pero de una manera muy limitada o considerada principalmente a nivel de lo que son los vinos. Y se le eliminó lo que son los lácteos y las carnes, ¿no? Y vimos que hubo una mejoría, disminuyó la incidencia de un 8 al 11%. Entonces, pues se vio que también lo que es una dieta rica en frutas y verduras sí ayuda a la disminución de lo que es el cáncer o la presentación del cáncer colorectal. Los antiinflamatorios no esteroideos, igual vamos a ver cuando adelante se vean lo que es el tratamiento y también el manejo, cómo es la importancia de ellos. El café sí es curioso, ¿no? Porque muchos, o se podría pensar, porque se realizaron diferentes estudios. En uno de ellos se vio que la incidencia aumentaba, pero la incidencia que aumentaba era muy mínima, era del 0.68%. Pero después se hicieron unos estudios con mayor cantidad de gente, que fueron 490,000 personas. Y en este estudio pues se vio que la incidencia disminuyó. Igual no es como que haya disminuido mucho, porque disminuyó 0.94 a 0.87, solamente tenemos una diferencia pues de 0.7, bueno, 0.07, que es lo que el sesgo, ¿no? Pero sin embargo ya en los últimos estudios se vio que si bien pues disminuye, no es mucho, pero pues ahí está, ¿no? Y pues así, pues, ya no vamos a mencionar los demás, pero curiosamente lo que es los bisfosfanatos, es curioso porque va a presentar lo que son 3 características muy importantes. Va a tener una función proapoptótica, es decir, va a estimular la apoptosis en las células que van a tener pues una mayor proliferación. También va a ser antiproliferativa, entonces no solamente va a ser proapoptótica en eliminarlas, o pues limitarlas, sino que también va a ser antiproliferativa, que va a evitar o va a disminuir la incidencia a su crecimiento, y antiangiogénica, es decir, no va a permitir el desarrollo de nuevos vasos que van a ser pues parte importante a la hora de que se empiecen a desarrollar estos tumores. La fisiopatología, pues ya vamos a abordar, ¿no? Vamos a presentarnos o enfocarnos principalmente en lo que es el adenocarcinoma, que es lo que hemos visto, y vamos a tener los no adenocarcinomatosos, ¿no? Estos nomás van a ser mencionados acá, pues porque en sí los que nos importan, lo que es mayormente de incidencia, vemos en un 97%, pues va a ser el adenocarcinoma, que va a ser el de las glándulas, ¿no? Y pues aquí tenemos lo que es el escamoso, también pues los linfoma, el armantoso, que también habíamos visto, pero nos vamos a enfocar en ¿no? Y dentro de sus diferencias, su distribución dentro del intestino o dentro de lo que es el colon rectal, vamos a tener un 66 y un 34% de este 97. Y ahora sí vamos a hablar lo que es propiamente la fisiopatología o cómo se desarrolla. Y aquí es donde vamos a mencionar lo que es el modelo de Ball-Hastings. Es muy importante y también es curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va mencionando en esta tablita, en este esquema, cómo va ocurriendo y el periodo que ocurre desde los 34 años hasta lo que es donde existe ya una metástasis o donde existen ya presentaciones o síntomas clínicos, y cómo se va desarrollando lo que es la presencia de lo que es adenoma, ¿no? Hasta qué punto todavía se considera adenoma y en qué punto ya deja de ser un adenoma que pues podría ser benigno a empezar a ser una lesión premaligna o lo que es un adenocarcinoma propiamente, ¿no? Y aquí vemos cómo es importante los que le había mencionado al inicio, lo que son 2 genes claves, ¿no? Lo que es el APC, que es el adenomatosis poliposis coli, que va a ser el gen, va a ser un supresor de tumor. Entonces este gen supresor de tumor, al tener un polimorfismo... Se llama poliposis adenomatosa coli. Pues adenomatosa coli, disculpa. O sea, el cromosoma 5. Sí, así es cierto. Sí, bueno, gracias, doctor.
Y pues aquí vemos, ¿no? Que es el punto de inicio, ¿no? Al tener una alteración en este supresor de tumores, pues va a empezar lo que es la cadenita, ¿no? Vamos a tener pues más genes alterados, pero el gen, o por decirlo, el punto clave es el P53 también. ¿Por qué? Porque a partir del P53 al inicio del curso vimos su importancia como gen de chequeo, ¿no? Como para la parte en la que se checaba donde si era diferenciado o se podía mantener lo que es esta célula nueva, ¿no? Cuando se producía lo que es la mitosis. Y vemos cómo va evolucionando y vemos cómo se da lo que son los años, ¿no? En un periodo de 6 años, pues tenemos lo que pasa de ser el inicio, donde tenemos un microadenoma, a tener lo que es un adenoma pequeño, y pues aquí lo vemos, ¿no? Donde empieza la hiperproliferación, y ya pues tenemos un adenoma pequeño. Después, aquí es curioso porque tenemos 17 años de diferencia. En este periodo de 17 años es donde va a ocurrir la mayoría es donde empieza a ocurrir lo que es el desarrollo, ¿no? Ya no tenemos solo un microadenoma ni un adenoma pequeño, ya tenemos un adenoma grande, y es aquí donde ya vamos a tener lo que es el punto clave, ¿no? Que se va a considerar a partir de este punto, ya se considera un adenocarcinoma. ¿Por qué? Porque ya no existe esta regulación por el P53 y la diferenciación de estas células van a estar alterada, por lo tanto ya va a considerarse un adenocarcinoma. ¿Por qué? Porque vamos a tener lo que es su invasión, así como su crecimiento, desde que tenemos, aquí menciona, ¿no? Benigno y maligno, y aquí está, es el punto clave, el P53, cuando ya se empieza a considerar premaligna. ¿Por qué? Porque ya no existe una diferenciación de estas células que se están proliferando, ¿no? Y vemos que pues aproximadamente aquí del P53, de esta relación acá, pues que serán unos 10 años, 8 años, es cuando ya tenemos. Sin embargo, las presentaciones clínicas o síntomas clínicas se van a dar en este periodo, ¿no? Entonces, para cuando tengamos un síntoma clínico o ya empezamos a sentir malestares, es porque ya tenemos desarrollado lo que es un adenocarcinoma. Y vamos a ver igual hasta qué punto, cuándo va a estar invadiendo lo que es la mucosa y sus grados de malignidad. Y así sucesivamente, pues hasta que tenemos, ¿no? Lo que es una metástasis. Y vemos el tiempo, ¿no? Desde 34 hasta 63 años de diferencia, casi pues el doble, ¿no? Entonces, pues aquí es importante, por eso veíamos este sesgo muy importante que mencionaba lo que es el ICAM, ¿no? Que es de 54 años. Sin embargo, otras literaturas mencionaban hasta 75 años y les mencionaban una diferencia de 20 años casi, y pues aquí vemos por qué. Porque pues es el periodo o el tiempo que tarda, ¿no? Que se van acumulando diferentes mutaciones o los polimorfismos que sufren los genes dependiendo del síndrome que se padezca. Y aquí pues tenemos el ejemplo, ¿no? Cómo va poco a poco hasta que genera el premaligno y ya empieza a tener lo que es la lesión maligna. ¿Por qué? Porque ya va a tener invasión a nivel de la submucosa. Y aquí pues igual no estamos otra vez, vemos lo que es el esquema nuevamente, el importante por así decirlo, que es el que inicia todo, su polimorfismo de él, y el P53, ¿no? Cuando tenemos un adenoma tardío, todavía se considera adenoma, pero aquí ya es un adenocarcinoma. ¿Por qué? Porque ya no es diferenciado y pues ya empieza lo que es pues todo el caos. Y aquí se ve esta imagen, pues un intestino muy pues sano, ¿no? Se ve bonito. Y aquí pues es curioso, bueno, es lindo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos, bueno, lindo para verlo, ¿no? No para el paciente. Porque por aquí vemos los diferentes estadios. Tenemos lo que es un adenoma pues mediano, ¿no? Un adenoma grande, y aquí tenemos aquí el mero donde está el fallo, ¿no? Lo que es el P53, la alteración, cuando pasa a ser adenocarcinoma. Vemos las características que presenta, ya se ve irritado, ya se ve una nueva angiogénesis, se ve ya cómo está alterado para próximamente ya tener propiamente el adenocarcinoma, cómo ya obstruye la luz, cómo aumenta su tamaño, cómo se encuentra su presencia, sus características que se van a abordar más adelante. Y pues pues así los estadios cómo se van viendo poco a poco, ¿no? Y pues ya a nivel histológico, como les he mencionado, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo se ve la diferenciación entre lo que son las glándulas, ¿no? Aquí pues todavía no rebasa esa parte, aquí todavía es un adenoma, si bien es un adenoma grande, no llega a ser un adenocarcinoma. Caso diferente a esta porción donde ya vemos lo que es una pérdida de la estructura de las glándulas. Aquí ya se va a ver ya no se va a ver diferenciado, ¿no? Aquí lo sabemos, ¿por qué? Porque sabemos que son glándulas por estas, pero sin embargo en estas porciones ya empieza a haber una alteración que si se sigue desarrollando, pues va a perder toda lo que es su estructura, su arquitectura, estas porciones, ¿no? Igual aquí lo mismo, pues aquí se ven las glándulas bien, y aquí ya pues vamos viendo cómo se va perdiendo su morfología poco a poco cuando ya empieza a tener esta indiferenciación. Y pues ahora vamos a hablar de los diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante, tenemos diferentes tipos de adenomas. Tenemos los pediculares, por así decirlo, van a ser aquellos que van a tener o van a desprenderse o van a tener una porción saliente de lo que es la pared del intestino.
y los sésiles, que van a ser aquellos que van a estar a raíz o a la base del intestino, que van a ser los más pues, peligrosos, ¿no? Igual vamos a ver también la incidencia que tiene cada uno. Vamos a tener lo que es en cuestión de su tamaño, vamos a tener una importancia, porque esto lo mencionaba el Harris, ¿no? Cuando tenemos un tumor en un tamaño menor a 1.5 centímetros, su incidencia que se considere o se desarrolla que sea maligno va a ser del 2%, va a ser pues poco, ¿no? Sin embargo, cuando tengamos un tamaño o una incidencia de lo que es, bueno, un tamaño de 0.5 a 2.5, va a tener del 2 al 10% de incidencia o capacidad para que se vuelva maligno. Y cuando sea mayor a 2.5 centímetros, dependiendo del tamaño, va a ser del 10% o más. Y esto es importante porque habíamos mencionado anteriormente lo que es la adenomatosis, adenomatosis polipósica familiar, la cual su característica o dentro de su definición menciona que debe haber alrededor de 100 pólipos o más. Es decir, si tenemos más de 100 pólipos en lo que es el todo el recorrido del colon y recto, en esta enfermedad que se abrevia PAF, si tenemos que son tamaños, mencionamos arriba del 2.5 Ok, centímetros. creo que ya nos pasamos, ¿verdad? Creo que Sí, ya. Eso de los pólipos es muy importante en cuanto al tamaño, en cuanto a la forma, en cuanto a la base, la variedad histológica, la presencia o no de displasia. Esto, independientemente de oncología, creo que deben leerlo porque es importante cuando ustedes les reporten un adenoma tubular, un adenoma velloso, túbulo velloso, si tiene displasia, si no, ahorita escucharon en cuanto al porcentaje del tamaño, cuál es el riesgo de desarrollar cáncer, ¿verdad? Bueno, entonces, léanlo, nos vamos a ver el día de mañana y mañana tenemos cirugía. Qué equipo sigue, Da? Por favor, tú llevas la secuencia, así como la secuencia, ¿no? Adenoma, carcinoma. Sí, le toca Mañana, al grupo. ok, ya lo Ujú. checas, por favor, es el equipo que siga y nos vemos mañana a las 10:30. Te confirmo al ratito por un mensaje porque no tengo mi agenda acá. El procedimiento quirúrgico de mañana es un cáncer de piel recurrente. Entonces, se va a hacer estudio transoperatorio para hacer límites quirúrgicos. Así es que es uno de los cánceres más frecuentes de piel. ¿Cuál es el cáncer más frecuente de piel? ¿El vaso celular, doctor? El vasocelular. Hay 3 cánceres de piel más frecuentes. No les voy a preguntar de los raros. El más frecuente es el vasocelular, luego el epidermoide y luego el melanoma. De los dos más frecuentes, el vasocelular y epidermoide, ¿cuál es el que tiene más riesgo de metástasis ganglionares? El epidermoide, doctor. El epidermoide, exactamente. Ese es el que tiene un poco más de riesgo de metastatizar hacia los ganglios. Entonces, la cirugía de mañana es una ampliación de márgenes por un CA vasocelular recurrente. Bueno, que tengan buena tarde, jóvenes, y nos vemos mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta luego.